Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios bueno, Señor, y que eres paciente con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas, Señor, entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. Y en esta mañana, Señor, mi oración es que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender las Escrituras. Te lo pedimos. Bendice a tu iglesia, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, para que dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos, amados hermanos, amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Yo no sé si usted está siendo bendecido con la palabra de Dios, hermano. Yo espero que sí, ¿verdad? Porque no es el pastor, sino es la palabra de Dios la que produce el efecto. Amén. Dice la Escritura que la palabra es una espada. En Hebreos habla de que la Escritura es una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del corazón, ¿verdad? Y traspasa las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Esa es la palabra de Dios. Y también dice su palabra que es como la lluvia, hermanos. La palabra es una lluvia. ¿Cuántos quieren que llueva en esta mañana, hermano? Híjole, ¿cuántos quieren que llueva en esta mañana, hermano? La palabra es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar fruto. Así será mi palabra, dice el Señor, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el cual yo la estoy enviando. Amén. Entonces es la palabra la que produce ese poder para transformar las vidas. Amén. Bien, el tema del día de hoy es el Evangelio del Reino. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ayúdeme. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El Evangelio del Reino. Entonces la semana pasada les prediqué acerca de que arrepentíos. ¿Por qué nos debemos de arrepentir, hermanos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista, era lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo y era lo que empezaron a predicar los apóstoles ya en la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hoy más que nunca el reino de los cielos está cerca, hermanos. Amén. Entonces, Juan el Bautista, ¿qué vino a anunciar? ¿El reino de qué, hermano? De los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vino a anunciar? El reino de los cielos. Los discípulos, ¿qué anunciaron? Lo que el Señor Jesús les enseñó, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que debemos estar anunciando nosotros, hermano? El reino de los cielos. Porque eso es lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que Dios quiere, Dios Padre quiere que enseñemos, que vengamos a predicar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y en la noche estaba yo, no podía dormir porque estaba el Señor dándome la palabra, y esa es la predicación del próximo domingo, que dice, ya se me estaba olvidando, no la anoté, pero está en el Padre Nuestro, donde dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿A qué vino el Señor Jesucristo, hermano? A hacer la voluntad del Padre. Y ese es el Evangelio del Reino. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? La voluntad del Padre. Establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Está conmigo? Yo le pido que despierte, porque a lo mejor durante todos estos años hemos estado enseñando otras cosas que sí son de la Biblia, que sí son de Dios, pero no necesariamente hemos estado estableciendo el reino de Dios. Ya les hablaba de que Dios, ¿verdad? Jesucristo estaba en el cielo, ¿verdad? En su trono, ¿verdad? Pero Él fue enviado a la tierra para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es nuestro Rey. ¿Cuántos se gozan de que tenemos un Rey todopoderoso, hermano? Él es nuestro Rey, ¿verdad? Nosotros somos sus súbditos. Amén. La palabra de Dios es su ley y la tierra es el territorio donde ese Rey ejerce, ¿verdad?, su dominio. De tal manera que a través de la iglesia nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
Entonces toda la madrugada estuvo el Señor en la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, porque quizás hemos estado haciendo otras cosas que no tienen que ver con la voluntad del Padre. Si se acuerdan de los que llegaron, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, apártense de mí. Parecía que estaban haciendo lo que... No, ustedes no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y por eso se oye, ¿cómo se oye eso? ¿Verdad? De que llegues tú, ¿no te acuerdas que estaba yo ahí en casa del Padre y que era de los primeritos, primera fila, cantaba con todo mi corazón? Apártate de mí, no te conozco. Porque no nos han enseñado que el Señor Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Y Él mismo lo dice, ¿verdad? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. El Espíritu Santo no hace lo que Él quiere, sino lo que oye y lo que ve del Padre. ¿Qué es lo que oye y ve del Padre? Establecer el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra, hermano? Establecer el reino de Dios. Y yo creo que hemos fallado. Porque si somos embajadores de este reino, pues ya les he compartido cómo debemos de comportarnos, hermano. ¿Cómo debemos de comportarnos? Como ciudadanos de ese reino. Y venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a establecer el reino, y cuando Él ya ascendió al cielo, Él le dio una comisión a la iglesia, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20. ¿A qué los comisionaría? A establecer el reino de Dios. Y les dijo, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿verdad?, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, eso es el reino de Dios, hermano. Establecer el reino de Dios es enseñarle a ustedes, a los discípulos, a que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Y entonces ahí es donde ha fallado la iglesia, porque no estamos enseñando lo que el Señor Jesucristo hizo. Y yo me gozaba porque decía, eso es lo que dice nuestra misión y nuestra visión. Pero quizás no lo habíamos entendido. ¿Cuántas veces les he dicho, antes de irse vaya y vea y lea lo que dice la visión? Y es eso, Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de qué? Del reino, hermano, no otro evangelio, por favor. En Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿verdad?, os predica un evangelio diferente al que anunció nuestro Señor Jesucristo, sea ¿qué? Anatema. Pero él mismo dice, no es que haya otro evangelio, sino hay unos que perturban y que tergiversan el evangelio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? El evangelio del reino de Dios. ¿Dónde está ese evangelio? Aquí, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ya lo vamos a ver cómo Él nos enseña lo que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese es un gran privilegio. Entonces, número 1, nos envió a ser, ¿qué, hermanos? Discípulos. Y ahí también ha fallado la iglesia. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles todas las cosas, número 1, pero número 2, muy interesante, que las guarden, hermano. Porque aquí pues hemos dado enseñanza y enseñanza y enseñanza, pero hemos fallado en guardar esa enseñanza. Y obviamente cuando la Biblia dice guardar, quiere decir hacerla, porque nada te sirve guardarla si no la estás llevando a cabo. Amén, hermanos. Así es que vamos a entrar de lleno al tema del día. El evangelio de qué, hermanos? Del reino, o sea, del reino de Dios. No te voy a hablar de otro evangelio. Es más, no hay otro evangelio, sino que hay, ¿verdad?, falsos profetas, falsos maestros que distorsionan el verdadero evangelio, que lo hacen parecer el verdadero evangelio, pero es totalmente diferente, ¿verdad? A tal grado que el mismo, ¿verdad?, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y los discípulos de Satanás también son muy astutos, hermano. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos conocer el evangelio del reino de Dios, vivir en el evangelio de Dios, guardar el evangelio de Dios, hacer el evangelio de Dios y enseñarlo a otros, hermanos. Porque la gran comisión no nada más es para el pastor, sino es para toda la... ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y yo creo, ¿verdad?, que usted ha intentado evangelizar, pero ¿qué evangelio está llevando?
Es ahí donde hemos fallado, hermano. Porque si nosotros estuviéramos formando discípulos, hermano, las ovejas no se irían. Los creyentes no se irían. Mira, un discípulo permanece. Ahora, el ser discípulo es una categoría más elevada, no es cualquier cosa, hermano. El ser un discípulo, ahorita lo vamos a ver, es alguien que ha decidido seguir a Jesucristo. El ser un discípulo de Jesucristo es alguien que ha decidido renunciar a todo por seguir a Jesucristo. Amén. Entonces yo quiero hablarles acerca del Evangelio del Reino de Dios. Vamos a Mateo 24, versículo 14. Entonces, grábese ahí en su mente y en su corazón el Evangelio del Reino. El versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino, ¿en dónde, hermanos? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Verdad que Mateo 24, usted ya lo sabe? ¿De qué habla Mateo 24, hermanos? De las señales del fin, precisamente, ¿verdad? Que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto será principio de dolores, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. De tal manera que el reino, entonces vemos que el fin ya viene, el fin ya viene. Pero es necesario que antes de que el fin venga, sea predicado el Evangelio del Reino. A ver, diga conmigo, Evangelio del Reino. No cualquier evangelio, hermano, ¿verdad? Porque quizás a lo mejor usted como yo hemos estado en nuestro crecimiento como cristianos como en 4 iglesias, hermano. Y yo le puedo decir, ¿verdad?, sin temor a equivocarme, que en todas nos hablaron, nos dieron chispazos, pero no nos hablaron del Evangelio del Reino. Y lo que se tiene que establecer aquí en la tierra es el Evangelio del Reino de Dios. No el Evangelio de fulano, de sutano, de perengano, de tal denominación, sino el Evangelio del Reino de Dios. Amén. Entonces será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario que una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y de nuestros errores, hermanos, ahora ¿qué prediquemos, hermano? El Evangelio del Reino. ¿Y qué es el Evangelio del Reino? Ya les decía, el hacer la voluntad del Padre. Ese es el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio, hermanos? ¿Quién me quiere decir qué es Evangelio? Necesito yo trabajar mucho aquí en discipulado, hermano. Porque ya a estas alturas de su crecimiento usted es para que usted ya supiera muchísimas cosas, hermano. Y no porque no se las hayan enseñado, sino porque ha faltado la segunda parte. No solamente enseñarles, sino que guarden todas las cosas. Entonces Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, hermano? Que el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí es una buena noticia para usted o no, hermano? Son una buenísima noticia, hermano. Porque si el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que ya mi rey ya viene. Y por eso estamos aquí, hermano, por eso nos congregamos, por eso sacrificamos muchas cosas, porque creemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Creemos que Él va a gobernar y nosotros vamos a gobernar juntamente con Él, hermano. Pero es importante que podamos entender qué es lo que tenemos que compartir. El Evangelio del Reino. Esto es la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que consiste en hacer discípulos con el Evangelio del Reino o el Evangelio del Reino de los cielos. Si usted lee la Biblia va a encontrar Evangelio del Reino y el Evangelio del Reino de los cielos, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque ¿dónde se encuentra el reino de Dios, hermano? ¿Dónde se encuentra el reino de Dios? En el cielo. Y Jesucristo vino a establecerlo aquí en la tierra y nos comisionó a nosotros, hermano. ¿A cuántos les gusta ese reto, hermano? Esa comisión, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pensado y anhelado? A mí me gustaría que me comisionara a hacer esto. Pues imagínense qué tremenda comisión tenemos de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y si nosotros lo hacemos en este año, hermano, el crecimiento viene solito, hermano. Porque todas las palabras que Dios nos ha dado se van a cumplir, hermano.
Y como ve que nosotros andamos extraviados, por eso nos manda. Dice, mira, andas un poquito, nada más enderézate. Y vamos adelante, amén. En Marcos capítulo 1, versículo 14, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué vino predicando, hermano? ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino de Dios. Eso es lo que él vino a predicar. Él no vino, ¿verdad?, a hablarte de prosperidad, no vino a hablarte de otras cosas, vino a establecer el reino de Dios. Y si tú entiendes el reino de Dios, ¿verdad?, pues el reino de Dios incluye todo, hermano. Pero el punto central es el evangelio del reino, no centrarme yo nada más en querer agradar a la gente, que la gente esté contenta, que la gente esté feliz, sino que la gente entre en el reino de los cielos. Entonces, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo se ha cumplido, hermanos. Y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, hermano. Este año 2025, diga conmigo, el tiempo se ha cumplido. Y hoy más que nunca el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, arrepentirnos. Y número 2, creer en el evangelio. Y dice en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del evangelio del reino de Dios, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Si tú no te avergüenzas de ese evangelio que es poderoso, ahora tú tienes que ir y predicar el evangelio del reino de Dios. Y escuchen lo que le voy a decir, hermanos. Ponga mucha atención. Ya olvídese de lo que queda atrás y extiéndase hacia lo que está por delante. Pero obviamente de aquí en adelante camine usted en el evangelio del reino de Dios, que es un camino de amor, un camino de santidad. Ya olvídese de lo que quedó. Ahora enfóquese de aquí hacia adelante. Y lo más hermoso es que no nos dejó solos el Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, fíjese qué hermoso, ya vimos tocamos los evangelios y ahora vamos a entrar a Hechos de los Apóstoles, donde dice capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, Lucas le está mandando una carta a Teófilo y le está diciendo, ¿verdad?, te voy a hablar acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles eran esas cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar? El reino de Dios, hermano. Porque ya lo leímos, ¿no? ¿Y qué vine a anunciar? ¿Qué? El reino de Dios. Entonces, ¿qué les enseñó a sus discípulos? El reino de Dios. ¿Qué nos dejaron los discípulos escrito en la palabra? El reino de Dios. ¿Qué tenemos que anunciar nosotros? El reino de Dios, hermano. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, les dio mandamientos. ¿Qué mandamientos cree que usted que les dio? Del reino de Dios, hermano. Y está hermosísimo esto porque, fíjese, usted piensa en los mandamientos del reino de Dios, inmediatamente a lo mejor pensó en la ley. No, acuérdese que el Señor Jesucristo vino a dar la ley de Jesús. Y Él dice, ¿verdad?, que todos los mandamientos, toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos, hermano. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros. Entonces, un discípulo es aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como a sí mismo. Un discípulo es aquel que deja todo por seguir a Jesús. Un discípulo, ¿verdad? Un verdadero discípulo es aquel que ama a Jesús. Entonces, por eso orábamos en el principio, ¿verdad? Señor, enamóranos de ti. ¿Sabes qué, hermano? Necesitamos amar a Jesús.
Porque si lo amamos, hermano, entonces olvídate, yo ya no te tengo que decir nada, tú solito vas a empezar a establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Por el pastor, no, porque amas a Jesucristo por sobre todas las cosas. Y entonces ahí la medida de los discípulos, le decía yo, es un estándar muy alto, hermano. Porque el Señor Jesucristo les dice a los mismos discípulos, ¿verdad? ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Dice, no, prefiero mi lana. También en otra parte de la Escritura dice que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no está apto para el reino de los cielos. Que se entretiene ahí en los negocios de la vida. Y luego lo sube más alto todavía el Señor Jesucristo cuando dice, el que ama más a padre, madre, esposa, esposo, hermanos, hijos que a mí, no es digno de mí. Y en algunos pasajes dice, no es digno de ser mi discípulo, hermano. Entonces, necesitamos hoy discípulos que amen a Dios por sobre todas las cosas. Porque alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas, pues tú ya no tienes que andar batallando con él, hermano. Porque lo hace todo porque ama a su Señor. Amén. Entonces dice que después de haber dado mandamientos, ¿qué mandamientos? Del reino de Dios por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjate, esos 12 discípulos, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron? Lo dejaron todo, hermano. Pedro dejó a su esposa, ¿no? Los que eran pescadores, ¿qué dejaron, hermano? Sus barcas. Cuando el Señor Jesucristo dice, al instante, dejando las redes, le siguieron. Y Pedro le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Dice, no hay nadie que haya dejado todo por mí, que no reciba en este mundo y en el venidero mucho más. Entonces, si tú dices, es que no lo he recibido, pues es que no te has entregado al Señor. ¿O acaso mentirá el Señor Jesús, hermano? Realmente los que hemos fallado somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos predicado el Evangelio del Rey, no hemos estado predicando otras cosas, hermano. Que Dios nos perdone. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante ¿cuántos días, hermanos? Durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, ya me fui, estuve 3 años con ellos, pero voy a reforzar lo que les enseñé y voy a, después de resucitar, 40 días estando con ellos en un seminario intensivo, ¿verdad? Hablándoles acerca del reino de Dios. Imagínate, resucitó y todavía vino 40 días para seguir hablándoles del reino de Dios. ¿Para qué haría esto, hermano? Para que los discípulos supieran con exactitud qué es lo que tenían que hacer, hermano. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Ahora les decía yo que el reino de Dios, ¿en qué consiste el evangelio del reino de Dios, hermano? Principalmente, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el reino de Dios? En amor, hermano. Es un reino de amor. Y por eso nosotros tenemos que amar a Dios, amar a nuestro prójimo, hermano. Pues ahorita que daba testimonio Monse, ¿verdad? De su esposo, tenemos que estar orando, hermano, por la gente, orando. Señor, ten misericordia, manifiéstales de tu amor, Señor. Ese es el reino de Dios, hermano. Es un reino de amor. Mateo 28, 19, ya llegamos ahí a donde está nuestra visión, hermanos. El Señor Jesucristo en el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, ¿qué, hermanos? Por tanto, ¿qué? Y número 1, ¿a qué nos mandó? ¿A qué nos mandó, hermanos? A ser discípulos. Entonces un discípulo es aquel que tiene su maestro, que sigue a Jesucristo, que ama a su maestro, que es enseñable, ¿verdad? Y que está dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús.
Entonces tenemos, número uno, que hacer discípulos a todas las naciones. Y número dos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Hacer discípulos y bautizarlos. Versículo 20, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar, hermanos? El evangelio del reino de Dios. Pero no solamente enseñarles, sino que enseñarles a qué, a guardarlas, hermano, a guardarlas en tu corazón, porque eso es lo que transforma las vidas, hermano. No solamente que vengas a oírla, sino que la guardes en tu corazón y la pongas en práctica. Entonces yo espero en el Espíritu Santo, ¿verdad?, que a partir de hoy usted esté guardando las cosas en su corazón y las esté haciendo y esté estableciendo el reino de Dios, que es un reino, principalmente un reino de amor. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El reino de Dios, hermanos, comienza a vivirse al establecerse, el reino de Dios comienza a vivirse y a establecerse aquí en la tierra por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Dónde empieza a vivirse el reino de los cielos, hermanos? Aquí en la tierra. Tú ya eres ciudadano del cielo, pero ¿dónde estás empezando a vivirlo? Y un día vas a estar en el cielo. Comienza a vivirse y a establecerse aquí en la tierra, hermanos, por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Quiénes son los que establecen el reino de Dios aquí en la tierra? Los discípulos de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos discípulos hay? Pues decíamos que aquellos que están dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús. Y ahorita que le estoy diciendo esto, viene a mi mente los mormones, por ejemplo. ¿Sí ha visto los mormones? ¿Cómo andan? En parejita, ¿verdad? Y son puros jóvenes, hermano, que han apartado cierto tiempo de su vida para servir a su secta, ¿no? A su reino. Fíjese. Y nosotros que hemos sido llamados a servir al Rey de Reyes, hermano, ¿cuánto tiempo le apartamos? Es admirable, no solamente los mormones, también los testigos de Jehová, hermano. ¿Ves que prohibieron a ellos, les prohibieron que compartieran? Pues están ahí paraditos con sus libritos. Dispuesto a dejar no sé qué, trabajo, casa, familia, por estar ahí parados junto al... ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a dejar, hermano? El reino de los cielos se establece a través de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y precisamente en el Padre Nuestro dice: venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en ¿dónde, hermano? En el cielo. Entonces esa oración no es cualquier oración, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo se las enseñó a sus discípulos, porque esa oración abarca todo lo que somos en Cristo Jesús. Número uno, Padre nuestro, ¿verdad? ¿Por qué nos dirigimos así? Porque Él es nuestro Padre. ¿Que estás en dónde, hermano? En el cielo. ¿Dónde está el reino de Dios, hermano? En el cielo. Santificado sea tu nombre, porque su nombre, ¿cómo es su nombre de nuestro Dios, hermano? Es santo. Santificado sea tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Y qué hemos estado haciendo todos estos años de cristianos, hermano? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Hágase tu voluntad, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. ¿Cómo cree usted que es la voluntad de Dios en el cielo, hermano? Número uno, es un reino de amor. Número dos, es un reino de justicia. Y número tres, es un reino donde todos en el cielo obedecen la voluntad de Dios, hermano. Y es ese mismo reino el que tenemos que establecer aquí en la tierra. Amando, siendo justos, ¿sí? Y entregando nuestras vidas. Wow. ¿Verdad? Porque cuando usted escucha ir por todo el mundo, pues los misioneros,
los pastores, los evangelistas. No, la comisión es para. ¿Y por qué no van todos, hermano? Se va a ir muy duro, porque no amamos a Jesús. Ahí en la tela, en YouTube seguramente puede usted encontrar muchos testimonios de misioneros, hermano, de grandes misioneros que salieron de su tierra, dejaron su familia para ir, ¿verdad?, a 4,000 kilómetros de distancia, en lugares inhabitables, ¿verdad?, con tribus que ni siquiera hablan su idioma, para llevar el evangelio del reino de Dios. Y a muchos los mataron, hermano, y algunos hasta con sus familias, porque verdaderamente amaban a Jesús. Y tan no nos han enseñado bien el evangelio del reino, que ahora la gente no está dispuesta a dar nada por Jesús, hermano. Entonces tenemos que redireccionar. Que cada uno de nosotros, ¿verdad?, de manera personal y voluntaria, Señor, haga un autoexamen. ¿Verdaderamente te amo, Señor? ¿O nada más soy religioso? Nada más soy convenenciero. ¿Verdaderamente te amo, Señor? Y como Dios sabía esto, ¿verdad? Con 12 discípulos, hermano, prácticamente el evangelio ha llegado hasta nuestros días. Y cuando se levanten más discípulos y se ha predicado el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces yo lo que le quiero transmitir es que te des cuenta que tienes un llamado precioso y poderoso. Pero necesitas enamorarte de Jesús. Cantábamos, ¿verdad? Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Verdad? Si yo les pregunto, ¿conoces a Jesús? Te va a decir, sí, lo conozco. No lo conoces. Porque si lo conocieras, lo amarías. Imagínate ese ser tan maravilloso. Tú dime si no te enamorarías de Él. Te harías cautivado por Jesús. Venga tu reino, se hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Es el deseo de nuestro Rey Jesucristo. Y solamente los verdaderos discípulos podrán establecer ese reino. Cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Jesucristo, nuestro testimonio es el que convence a la gente. Cuando eres un verdadero discípulo de Jesucristo, porque la gente se da cuenta. Mira cómo aman a Jesús. Quizás al principio te van a confundir. Mira, esos son testigos de Jehová, qué fanáticos. Mira, se paran a orar a las 6 de la mañana. Esos son mormones porque andan, mira cómo andan, ordenados. Ahora le voy a decir lo que es un discípulo, hermano. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. En primer lugar, un discípulo, ¿qué es, hermano? Un seguidor del Señor Jesucristo. Número 2, que permanece en Él, hermano. Sí lo sigue, pero permanece en Él. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Eso es el evangelio del reino, hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Y le enseña esos principios a otros, hasta que esos otros discípulos guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Ese es el evangelio del reino, hermano. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y le doy gracias a Dios porque es por su gracia, hermano, que nosotros estamos caminando. Ahorita tenemos el seminario de familias sanas, iglesias sanas. ¿Y quiénes van a venir? ¿Quiénes van a venir? ¿Los qué? ¿Los qué? Verdaderos discípulos, hermano. Yo se lo recomiendo porque en primer lugar le va a servir a usted. ¿Cuántos necesitan ayuda, hermanos? En lo personal. Después le va a servir como matrimonio. ¿Cuántos necesitan ayuda en su matrimonio, hermano? Y después le va a ayudar para la iglesia. Bienvenido.
y juntos vamos a establecer el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de nada nos sirve, ¿verdad?, que nos dijeron que iba a haber aquí 300 gentes, si esas gentes no son discípulos, si esas gentes no van a entrar en el reino de Dios, hermano. De nada sirve. Y es muy triste ver megacongregaciones que no estén incluidas en el reino de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nos han enseñado erróneamente, hermano. Porque el enemigo no quiere que tú conozcas la verdad. El enemigo no quiere que te enamores de Jesucristo. Porque cuando alguien se enamora de Jesucristo, deja todo. ¿Cuántos dicen amén? Deja todo por seguir a Jesús. Así es que, amados hermanos, ese es el llamado para casa del Padre, el hacer la voluntad de Dios y establecer su reino aquí en la tierra. Imagínese, a mí me va a pedir cuentas de cuántos de estos poquitos que están aquí. ¿Los discipulaste? ¿Les enseñaste a que guardaran todas las cosas? Ahora imagínense los que tienen congregaciones, hermano. Qué tremendo. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Usted cree que en el cielo se obedecen las órdenes de Dios, hermano? ¿Verdad? Cuando él dio la orden de que sacaran a Satanás, rápido, vámonos. Eso es vivir en el reino, obedecer la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y grabe esta palabra en su corazón, el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, porque vamos a estar hablando del Evangelio del Reino, les decía yo, la próxima semana. La voluntad del Padre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a ti no se te escapa nada y tú sabías que necesitábamos ser instruidos, necesitábamos ser enseñados y discipulados, Señor, en lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos acerca del reino de los cielos, Padre. Que podamos saber en qué consiste el reino de los cielos, que podamos saber que pertenecemos al reino de los cielos y que podamos saber que somos nosotros a quienes tú has escogido para establecer tu reino aquí en la tierra, como lo es en el cielo. Y para esa tarea has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, el cual está con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, sino enviaste a tu Espíritu Santo para que podamos cumplir a la cabalidad esta comisión de establecer tu reino aquí en la tierra. Así es que, Espíritu Santo, en esta tarde nos dirigimos a ti para que nos sigas ayudando, para que acompañes todo lo que vamos a hacer con tu poder, con tus señales, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hemos empezado a ver señales, hemos empezado a ver prodigios conforme a tu evangelio. No permitas que metamos nada que no tiene que ver con tu evangelio. No permitas que prediquemos un evangelio diferente. Sabemos que no hay otro evangelio diferente, sino que hay quienes lo pervierten, Señor. Como lo hizo la serpiente con Eva, pervertió el evangelio, diciéndole verdad con mentira. Pero ella sabía el evangelio del reino, sin embargo cayó en la astucia de la serpiente. Y hoy en día es de la misma manera, dice el apóstol Pablo, que el temor del apóstol Pablo de estar enseñando el evangelio del reino a la gente, a los discípulos, su temor era que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos fueran extraviados de la sincera fidelidad
a Jesucristo, al Evangelio del Reino. Y hoy yo puedo, Señor, orar estas mismas palabras sobre la casa del Padre, Señor. Que mi temor, Señor, es que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, esta casa del Padre sea engañada. Que sus sentidos sean extraviados, Señor, de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y por eso, Señor, no dejaremos de anunciar el reino de Dios, empezando desde casa del Padre y hasta lo último de la tierra, Señor, hasta donde tú nos quieras llevar. Bendice a tu iglesia, Señor. Yo sé y creo que tú estás trayendo un proceso de restauración y de sanidad, Señor. Estás restaurando las vidas, las almas. Estás sanando las heridas, Señor. Estás limpiando a tu iglesia, Señor, para que podamos hacer esta comisión, Señor, sin nada que nos estorbe, que nos impida cumplir con la gran comisión de hacer discípulos y de enseñarles que guarden el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Bien, amados, pues ya se acerca el